Entonces, miren, aquí tenemos los riesgos ergonómicos. Ya sabemos cuáles son, ¿no ve? Posturas malas, cargas mal levantadas, mal transportadas, etc. Biológicos, de eso ni hablar, estamos con algo latente ahí. Psicosociales, esto también hemos dicho que es importante, ¿no? Aquí está el bullying y todas esas cosas. Químicos, elementos químicos, radioactividad, etcétera. Reactividad de los elementos, todo eso es. Los físicos también hemos visto y los ambientales también hemos visto. Las condiciones de trabajo, todos estos 6, pueden haber otros, pero generalmente estos son los que son propensos a afectar al trabajador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sería lindo eliminarlos, ¿no ve? Pero no se puede. ¿Lo vamos a aislar al trabajador? ¿Podemos hacer eso? No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo debe proteger. Esta imagen quiero que se graben. ¿Qué hacemos con el trabajador? El trabajador está aquí, tiene los riesgos y ¿lo aislamos? No, tenemos que protegerlo, no aislarlo. ¿Preguntas hasta aquí? Nada. Ninguna. Ya. Ahora dice, la mayor parte de las actividades que desarrolla el ser humano conlleva factores de riesgo que no se pueden eliminar, ¿sí? Por ello se debe, y aquí les he graficado un elemento que es identificar el factor de riesgo, ¿sí? ¿Se puede eliminar el factor de riesgo? Sí, eliminamos y luego evaluamos después de un tiempo cómo anda el desempeño CISO. No, no se puede eliminar el factor. Por ejemplo, unas escaleras es un factor de riesgo, ¿no ve? ¿Se acuerdan, Luz? Las escaleras son un factor de riesgo, ahí está. Sí. Aparece el peligro cuando alguien transita por las escaleras, ¿no ve? Y el riesgo es que se caiga, se rompa la cabeza, qué sé yo. ¿Sí? Eso hemos aprendido, ¿no ve? Okay. Entonces, ¿podemos eliminar, por ejemplo, las escaleras? No. ¿Podemos aislar el riesgo? Tampoco. Entonces, ¿podemos minimizar el riesgo cómo? Con capacitación, entrenamiento, manejo de contingencias, dotación de equipos de protección personal, con la medicina del trabajo, señalización, etc. Para las gradas, por ejemplo, si no podemos eliminar, vamos a poner una señalización, ¿sí? Vamos a poner unas barandas, ¿sí? Etcétera. Pero si se puede aislar el riesgo, entonces lo aislamos. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, si tenemos un transformador de voltaje, en las industrias nosotros utilizamos alto voltaje, mayores a 380 voltios, ¿no? Una potencia de, qué sé yo, 4.5 kVA. Esas son las tensiones, la potencia que nosotros utilizamos en las empresas. Somos ingenieros. Ahí está el transformador de voltaje.
¿Podemos eliminarlo? No. ¿Pero podemos aislarlo? Sí. ¿Sí? Le hacemos una caseta especial, le ponemos señalización, ¿sí? Y restringimos el ingreso. Entonces, aquí hemos aislado el riesgo. ¿Sí? ¿Está bien? Pero cuando no podemos aislar el riesgo, entonces tratamos de minimizar y capacitamos al operador. Entonces, este cuadrito que se los he hecho, quisiera que lo entiendan bien, ¿ya? Y vamos a poner un ejemplo, identificar el factor de riesgo. Por ejemplo, yo ahora estoy al lado de una ventana. Estoy en el aula 207. Y a mi lado derecho está una ventana. ¿Sí? Aquí está hay una ventana. ¿Será un factor de riesgo esa ventana? ¿Qué me dicen? A ver, chicos. Yo quiero interactuar con ustedes, no que ¿Cuál, me... Inge? La ventana que tengo, Inge. ¿será un factor de riesgo? Yo creo que sí. A ver, esta es la ventana. ¿Pueden ver esa ventana que está a mi derecha? Claro, sí, sería un factor de riesgo, Inge. ¿Por qué? Supongamos que accidentalmente alguien puede lanzar una piedra y romper la ventana y las partículas del vidrio podrían lastimarlo de alguna manera. Muy bien. Ese es el factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? La ventana. ¿Cuál es el peligro? Lo que vaya a ser la ventana con nosotros. Ese es el peligro. Entonces, alguien lance una piedra y se rompa la ventana. El riesgo es que me corte la cabeza, qué sé yo, y que me enferme. Eso, ¿no ve? Así ya hemos aprendido eso. Entonces, es un factor de riesgo. Ahora, puedo eliminar. Entonces, pongo el ejemplo. Identificar el factor de riesgo. He identificado la ventana. Podemos eliminar, o sea, en lugar de poner esta ventana, ponemos puro ladrillo. No podemos. Podemos aislar, ¿sí? Sí podemos. Sí, sí Podemos puede. poner una malla, ¿sí o no? Sí, sí, Inge. Ya, aislamos el riesgo. Ahora, ya hemos aprendido, muchachos, ustedes van a ganar dinero de esto. La ventana, ¿podemos eliminar? No. Pero ahora, lo que me han dicho, ¿cuál es la probabilidad de que un balonazo, estoy yo en el arco, no sé, pues arco sur será, de la cancha que ustedes conocen, un balonazo de qué sé yo, de una pelota de futsal, puede romper el vidrio, ¿sí o no? ¿Qué probabilidad hay? ¿Cuántas veces han llegado balones hasta esta ventana? Eso es lo que Para cuatro tienen meses. que, eso es lo que tienen que estudiar ustedes. ¿Sí? Chantal, ¿me estás escuchando? Para decir la probabilidad que se rompa esta ventana, yo necesito investigar. Le pregunto al portero, al azulito, ¿cuántas veces en un año han llegado balones producto de que están jugando fútbol? Algún patachueca le ha metido un balonazo y ha roto el vidrio o ha llegado cerca de... Si el portero o el azulito me dice, sí, cada vez, o dirá, no, nunca he visto.
Entonces, pero existe, existe el peligro, está ahí. Entonces yo tengo que valorarlo. Diré, la probabilidad de que un balonazo llegue, rompa el vidrio y me lastime es del 1%. O si me dice sí, frecuentemente, entonces voy a poner que es del 40, 50%. ¿Sí? Entonces ahí tengo que aislar el riesgo. ¿Qué le voy a poner? Una malla olímpica, una cosa aquí. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo, muchachos? Quiero que se entienda bien. Sí, sí, se entiende súper bien. Muy bien. Ya. Eso es. Entonces, así vayan, por favor, vayan practicando. Les voy a pedir. Les digo, identifique un factor de riesgo, una ventana, qué sé yo, tantas cosas que hay en el autobús, no sé, pues en la calle, ¿ya? Se puede eliminar, digamos, no tanto en la calle, nos pondremos como somos ingenieros en un lugar de trabajo, ¿ya? En un lugar de trabajo se puede eliminar, no. Muy bien. Ok, hasta ahí está clarito. Pero lo primero que debemos hacer, muchachos, es conocer el riesgo. Para conocer el riesgo es necesario identificar el factor que genera riesgo, o sea, el factor de riesgo. ¿Y qué es un factor de riesgo? Es un elemento o conjunto de elementos cuya presencia genera una probabilidad de producir un daño a la salud de la persona que está próxima. Ese es un factor de riesgo. Por ejemplo, la ventana, ahí hemos dicho. También se define como las condiciones del ambiente, instrumentos, ¿no? Equipos, materiales o tareas con potencialidad de causar daño a la salud de los trabajadores. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, este estante es un factor de riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que está cerrado, de que alguien lo deje abierto, o de que este mismo hombrecito se le ha caído? ¿Y cuál es la probabilidad? ¿Cuántas veces ha ocurrido? Siempre ocurre. Ah, entonces probabilidad alta. No, nunca ha ocurrido, pero puede ocurrir. Sí. Lo que decíamos, muchachos, del teleférico. Ellos juran, nunca en ningún lugar del país ha ocurrido. Mentira. Tienen un plan de contingencia para cuando se pare. Nunca se va a parar. Mentira. ¿Sí? Ok. Ya, entonces, ¿cómo conocemos los riesgos? El riesgo físico, ya hemos visto esto, estoy repitiendo. Los riesgos físicos son factores ambientales de naturaleza física. ¿Cuáles son? El ruido, las vibraciones, la iluminación alta o baja, las temperaturas altas o bajas. En este momento está haciendo un frío tremendo aquí en la universidad. Radiaciones ionizantes y no ionizantes, eso les he dicho, ¿no? Por ejemplo, una radiación no ionizante es algo natural, podríamos decir. Radiaciones, por ejemplo, como la fotocopiadora, el microondas, esos son ionizantes. Y así, ¿no? El ruido es algo tremendo. Los riesgos químicos, ya hemos visto, ¿no? Sustancias inflamables y explosivas, corrosivas, irritantes, comburentes. ¿Qué son sustancias comburentes? A ver, ¿quién me dice? Voy a anotar por 5 puntos. El otro día les he dicho una definición. ¿Qué es un comburente? Y se han anotado. A ver, ¿qué es una sustancia comburente? ¿A quién le anotó? Es el que da inicio a que exista el fuego, algo así dijo. Es aquella sustancia que contribuye a la combustión. Muy bien. ¿Quién eres? No te estoy viendo. ¿Michelle? Michelle Coronel Inge. ¿Quién ha respondido? No le puedo ver. Yo, Inge, Michelle Coronel, estoy sin cámara. Muy bien, Michelle Coronel. ¿Qué es un comburente Inge. o una sustancia comburente?
es aquella que contribuye a la combustión. Si no hay comburente, no existe combustión. ¿Lo ve? Y el comburente natural es el oxígeno contenido en el aire. Ya, sustancias tóxicas, etc. Ya, de riesgos biológicos ni hablar, ¿no? ¿Sí o no? Ahí lo voy a pasar. Riesgos ergonómicos también, esto sabemos, ¿no? Los principales factores de riesgo ergonómico son las posturas inadecuadas, como uno se siente, tiene que sentarse muy bien en la silla, todas esas cosas, el levantamiento de pesos, movimientos repetitivos, esto puede causar daños físicos o temporales o permanentes. Miren, este tipo de riesgo ofrece cifras relativamente altas, ocupando el 60% de las enfermedades en puestos de trabajo y el 25% se debe a la manipulación de cargas. Entonces aquí tenemos, miren, vean eso. Estamos conociendo los riesgos. Riesgos psicosociales también. El otro día hablábamos con una muchacha y decía, ella me decía, en el aula nosotros muchas veces, o algunas veces decía, no decía muchas veces, algunas veces tenemos el bullying del profesor. ¿Es un riesgo psicosocial? Sí, por supuesto. ¿Sí? Ahora ya no se llama profesor, ¿no ve? Pero algunos docentes todavía siguen con la idea de saberlo todo y que el estudiante no sabe nada. Las cosas se han invertido. Ahora el estudiante puede saber mucho más que el profesor. Ya no se llama profesor, se llama facilitador. ¿No ve? Entonces, ese bullying, esa actitud del profesor afecta. Esto también afecta a lo que es, eso es un riesgo psicosocial. ¿Sí? Una vez una de ustedes me decía, está viniendo el ingeniero fulano de tal, ahí es un maldito, decía. ¿Por qué? No lo sé. Medio ambiente, o sea, que vienen de las partes ambientales, de todo lo que nos rodea, ¿no? Y ya, por ejemplo, aquí el piso no está limpio. ¿Cuántas veces hemos hablado con las personas que limpian? Y le pregunté el otro día a una de ellas, ¿cuántas veces las personas se han caído cuando tú estás limpiando? Y me dijo varias. Así, con estas palabras, casi le he matado a la licenciada no sé qué tantos. Porque estaba entrando, yo estaba limpiando y se ha resbalado. ¿Sí? Entonces, ¿hemos tomado alguna acción para eso? No, no ve. Deberíamos poner señales, deberíamos. Pero como dice el dicho, en la casa del herrero el cuchillo es de palo. Entonces, ahí está, las gradas, por ejemplo. Orden y limpieza, no hay orden. Aquí este tipo se va a meter al hueco. Aquí creo que está comiendo su hot dogs. ¿No? Eso es. Lo mismo acá. Orden y limpieza es fundamental. Esa palabra no se van a olvidar, ¿ya? Orden y limpieza. ¿Cuántas veces dejamos en el piso elementos donde se puedan lastimar, se puedan tropezar, ¿no? Las condiciones de trabajo, que muy pocas personas le toman en cuenta. ¿Estos qué son las condiciones de trabajo? Son el trabajo en altura. Esto, por ejemplo, es un riesgo terrible, terrible. Pregunten cuántas personas se han accidentado con él. Muchas. Del teleférico ya son 2, ¿no ve? Luz. Uno murió y el otro, no sé, creo que también.
Dos, en un año, 2 personas, esto es un indicador muy alto. El ministerio, vuelvo a hablar del ministerio para que se den cuenta que no sirve para nada el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección de Seguridad Industrial. ¿Tenemos una explicación para esas 2 muertes? No, son 2 vidas humanas que se han perdido. Ya, trabajos en confinamiento. Miren, este probablemente sea un soldador, no sé. Trabajar así con las rodillas dobladas es un problema. ¿Sí? Eso se llama trabajo en confinamiento. Trabajo en posturas incómodas. Este hombre está arreglando y ahí tiene que estar. ¿Podrá aguantar 2 horas así? No, le va a molestar, le va a doler, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, esos son los riesgos que se relacionan o sea, todos estos riesgos pueden afectar a esta persona. Esos hemos visto, ergonómicos, biológicos, psicosociales, ambientales, todos esos los hemos descrito. ¿Está bien? Ya, ahora, ¿qué debemos hacer cuando veíamos este cuadro que se los preparé? ¿Qué debemos hacer para minimizar el riesgo? Capacitar, entrenar, etcétera. Y aquí está eso. ¿Qué debemos hacer? Capacitar. ¿Sobre qué? Sobre los peligros y riesgos en su fuente de trabajo. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué peligros? ¿Qué sustancias se está manejando, etcétera? El uso de equipos de protección personal. Yo he tenido una experiencia creo que les conté en la fábrica de Videoplano, nosotros usamos unas mascarillas, es decir, unos lentes para evitar justamente porque caían astillas de vidrio y todo eso. Y de pronto un jefe de brigada, que eran 4 brigadas que se turnaban, estaba la brigada él se llamaba Víctor Laurel. De pronto este Víctor Laurel andaba sin la escafandra o sin los lentes, y al mirar hacia arriba donde subía la lámina de vidrio, le cayó un vidriecito, pero era pequeñísimo al ojo. Entonces él se frotaba el ojo y yo le dije, no te frotes, no te toques. Inmediatamente agarré el carro, ¿no? Llamé al chofer. Yo estaba con casco y toda mi ropa de trabajo. Asimismo, a Víctor Laurel lo llevé a la clínica. Teníamos una clínica en La Buch que se llamaba Clínica Aramaya. Entonces, llegamos ahí y lo dejé, pero en el camino, muchachos, él se tapó así con un pañuelo. Pero cuando de pronto se destapó, entonces lo que me dio mucha pena, porque como una gelatina blanca, su ojito se le había salido y se había vuelto pequeñito. O sea, se estaba vaciando el ojo. No te hurgues, no te hurgues. Bueno, llegamos, hablé con el médico y eran las 6 de la tarde, creo, me quedé hasta esa hora. El médico me dijo que le van a hacer un análisis, no sé qué, no sé cuánto, que van a llamar al experto. Ya. Baja durante 3 o 4 meses del técnico, el jefe de brigada, Víctor Laurel. ¿Cómo ha quedado? No ve de ese ojo. Le han inflado, no sé qué le han puesto, le han vuelto a inflar. Su ojito es normal, ¿no? Es un poco más chiquito que el otro, pero no ve. Quedó parcialmente invalidado. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros tenemos que capacitar. Para eso les estoy instruyendo, muchachos, para que ustedes vean esto y digan, esto te va a salvar el uso de lentes, el uso. Ahora, como especifican que use el barbijo todos los días, lo mismo.
use el protector, use los lentes, use, etcétera. Eso tenemos que capacitar, ¿ya? Los protectores de máquinas, especialmente los obreros, le sacan algún protector de las amoladoras, por ejemplo. Eso no tienen que hacer de las máquinas cortadoras, todo eso. Tienen protectores y están pintados. Entonces, eso no tienen que sacar. Tenemos que decirles, estamos cuidando tu vida, cuídate tú también, ¿no? Es lo mismo, almacenamiento y transporte de cargas. ¿Qué tanto debe soportar ahora la OIT ha establecido que para levantar cargas tiene que ser menores a 42 kilos, creo, pero nosotros seguimos produciendo cemento de 50 kilos, ¿ya? Todas esas cosas. La señalización, ¿para qué sirve? Eso vamos a ver, es todo un capítulo que vamos a ver. ¿Qué pasa cuando hay una señal y no entres, no toques? Todo eso. Y los simulacros. Alguien va a hacer el trabajo de simulacros, ¿no ve? Rayo McQueen. Entonces, Veremos, ingeniero. ellos nos van a mostrar para qué hacemos simulacros. Los simulacros se hacen en todo el mundo. Tenemos que organizar un equipo y tenemos que organizar un líder, ¿sí? Un líder, o dos, si hay mucha gente pueden ser 2 o 3. ¿Qué sucede cuando hay una señal o una alarma de incendio o una alarma de sismo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se organiza? ¿Quién? ¿Todos salen corriendo? No, el líder es el que toma la batuta y ordena y esto y el otro, y ahí se van a lugares, digamos, hay incendio, se designan lugares de reunión, donde, por ejemplo, en la calle, en media calle, y ahí nos reunimos y el líder empieza a cuantificar, a contar, ¿cuántos somos? 25, ¿dónde están? Aunque sea por lista, ¿todos están? No, eso se hace en los simulacros. ¿Qué hacer? ¿Cómo utilizar el equipo de extintor? No utilizar ascensores, utilizar las gradas, ir en fila. Todo eso se hace en simulacros. Tenemos que también entrenar sobre el puesto de trabajo. ¿Cómo esto? Hay gente que no conoce todavía bien su máquina, tenemos que capacitarlo, entrenarlo. Manejo de contingencias, primeros auxilios, manejo de personal. Aquí hay líderes, sistemas de alarmas. ¿Qué sistemas de alarma? ¿Qué significa este pito, esta alarma, esta campana? Todo eso. Instalaciones, gas, energía eléctrica, manejo de contingencias, ¿ya? Uso de extintores, hidrantes. ¿Qué es un hidrante? Eso también hay un trabajito. Entonces, un hidrante, por ejemplo, son elementos, depósitos de agua que tienen presión y puede estar aquí, digamos, en medio o en un lugar estratégico donde se pone y desde ahí podemos disparar. Algunos edificios, no algunos, la mayoría de los edificios, muchachos, de Europa, Estados Unidos, tienen hidrantes, tienen detectores de humo, ¿sí? Y cuando se detecta el humo, el hidrante, que es una gran piscina, no sé, que está en el techo, empieza a soltar agua, ¿ya? Bueno, después les comento. El uso de EPPs, ¿no? Ahí está. Tipos, ¿qué tipo? No es cualquiera. Yo no voy a usar esta mascarilla para todo, muchachos. Depende del ambiente en que esté, si es tóxico, si es virulento. Hay mascarillas para cada tipo de riesgo. Ya no es cuestión de ponerse nomás. Alcance de la protección, hasta dónde protege, ¿sí? ¿Estás totalmente seguro así? ¿Qué porcentaje de protección hay? Los usos adecuados, lo que les decía, les contaba de don Víctor Laurel, ¿no? La medicina del trabajo también es importante porque
Aquí necesitamos los registros, expedientes clínicos de los trabajadores, un seguimiento a estas patologías, ¿ya? Eso, hay que capacitar. Y la señalización, que es importante. ¿Qué tipos de señales hay? Señales visuales son estas, hay señales auditivas, hay señales oloríficas también, ¿ya? ¿Qué significa el color amarillo? ¿Qué significa el color verde? Etcétera, 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 ¿ya? Y los usos, ¿dónde se debe usar? ¿Cómo se debe usar? ¿Sí? Ok. Eso es, hasta aquí hemos acabado esta parte, luego vamos a entrar el día de, ¿cuándo nos toca? Mañana. Vamos a entrar mañana. a lo que es ya la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿ya? Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación. No respondas que sí, porque sí. ¿Y qué podrías tú decir si yo no te voy a oír? No me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí. Ya me vas a conocer, niño y hombre puedo ser. No me uses y apartes de ti. Y di como alguien aprendió lo que nadie le enseñó. No me entienden, no estoy ahí.